Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver la enfermedad llamada toxoplasmosis, la cual es producida por un parásito que es el Toxoplasma gondii. Bien, esta infección, esta enfermedad es cosmopolita, está distribuida en todo el mundo y afecta a un porcentaje bastante alto de la población que llega a ser casi un tercio de toda la población adulta. Aparte de al hombre, este parásito puede atacar fundamentalmente a los felinos y también puede atacar a otros primates, a otros carnívoros, a roedores, a aves. La toxoplasmosis, si bien se conoce desde hace bastante tiempo y ha producido grandes patologías, se transforma en un problema médico un poco más importante a partir de las inmunosupresiones, ¿sí? Cuando empezamos a conocer las inmunosupresiones o a tener mayor detalle acerca de ellas, aparece como un problema realmente importante. Este parásito es un protozoo, se transforma en un patógeno intracelular obligado, sí o sí tiene que vivir un periodo dentro de la célula, pertenece al filum apicomplexa, ¿sí? Es decir, posee un complejo apical. Vamos a distinguir tres tipos morfológicos. El taquizoito, que es el elemento móvil, es el elemento que se va a encontrar en el huésped definitivo, mide de 3 a 6 micras y tiene forma de media luna. Después vamos a encontrar los bradizoitos. Los bradizoitos son estructuras más redondeadas, tienen estructuras más redondeadas y están incluidas dentro de lo que vamos a llamar los quistes tisulares. Estos quistes tisulares se van a encontrar tanto en el huésped definitivo como en los huéspedes intermediarios y pueden ser una de las formas infectantes, uno de los elementos infectantes para el hombre. Dentro de estos quistes tisulares vamos a encontrar muchos bradizoitos, ¿sí? La otra forma que vamos a poder visualizar son los esporozoitos. Estos esporozoitos son pequeños, miden de 10 a 12 micras, ¿sí? Miden de 3 a 4 micras y están dentro de lo que se llama el ooquiste, que es el elemento de resistencia que vamos a encontrar en el medio ambiente y es la otra forma de infección para el hombre o para los huéspedes intermedios. Lo que vemos acá es un taquizoito, ¿sí? Con sus estructuras y con lo que le da el nombre a la familia, que es el apicomplex. Otra fotografía es un tisular. Tengan en cuenta que esto va a estar rodeado por una membrana, ¿sí? Inserto dentro de estructuras anatómicas del huésped intermediario. Y dentro de este quiste tisular se encuentran los bradizoitos, que son estas estructuras coloreadas donde lo que más se ve coloreado es el núcleo de los bradizoitos. Y por último vamos a encontrarnos con el ooquiste. Dentro del ooquiste maduro vamos a encontrar dos esporozoitos. Este ooquiste proviene de la reproducción sexuada, la cual solo se va a dar, obviamente, en el huésped definitivo. Entonces, su ciclo de vida va a ser un ciclo heteroxénico, donde vamos a tener un huésped definitivo que va a ser el gato, fundamentalmente, y otros felinos. Para nosotros es importante el gato. Y entre los huéspedes accidentales vamos a encontrar bovinos, caprinos, ovinos y el hombre. Estos huéspedes accidentales, ovinos, caprinos, bovinos, ¿sí? Son huéspedes intermediarios necesarios, ¿sí? Para poder proseguir el ciclo. El hombre, si bien va a ser un huésped intermediario, va a ser más como un huésped accidental, ya que de nosotros no va a proseguir el ciclo hacia el huésped definitivo. Entonces, en esta fotografía que vemos acá, vemos que el gato, como huésped definitivo, ¿sí? Va a transferir estos ooquistes que son eliminados en su materia fecal, al caer al suelo necesitan madurar y van a ser ingeridos por bovinos o por roedores. Dentro de estos huéspedes intermediarios, ese ooquiste, esos esporozoitos se van a transformar en taquizoitos que van a permanecer un periodo de tiempo en sangre periférica para luego introducirse dentro de los tejidos, donde van a formar el quiste tisular. ¿Cómo se vuelve a infectar el gato? El gato se vuelve a infectar al comer los tejidos de estos animales que contengan los quistes tisulares con los bradizoitos. Y ahí cerramos el ciclo. ¿Qué pasa con el hombre? El ser humano se puede contagiar tanto de los quistes
es decir, de los esporozoitos que están en el ooquiste eliminado por la materia fecal del gato, o se puede contagiar también ingiriendo los quistes tisulares de estos huéspedes intermediarios. Dijimos que el hombre no iba a transferir la patología del gato, pero sí hay una transferencia interplacentaria de la madre al hijo, ¿sí? Los taquizoitos que van a circular por sangre periférica pueden atraviesan membrana coriónica, atraviesan membrana y pueden infectar al feto y producir lo que se llama la toxoplasmosis neonatal. Si hacemos un poco más de hincapié en el ciclo biológico del parásito, dijimos que el gato es el huésped definitivo. Por lo tanto, cuando el gato ingiera ya sea el quiste tisular o ingiera el ooquiste con los esporozoitos, en el gato se va a producir una reproducción de tipo asexuada o esquizogonia en las células intestinales del gato. Esto quiere decir, apenas el toquizoide, apenas el ooquiste ingresa en el tracto digestivo, se va a desenquistar, ¿sí? Y ese taquizoide va a entrar rápidamente en la célula intestinal del gato, donde se van a producir ciclos de reproducción asexuadas o esquizogonias. Después de 3 a 4 ciclos de esquizogonia, se va a producir lo que se llama la gametogénesis, es decir, estos taquizoitos se van a transformar en gametocitos, gametocito masculino y gametocito femenino, los cuales se van a unir y van a formar este tisular, este ooquiste, que va a salir con la materia fecal del gato. Ahora bien, cuando los ooquistes salen del intestino del gato, no son infectivos, necesitan pasar un periodo en el medio ambiente para que ese ooquiste madure y se transformen en los coesporozoitos que van a ser los que van a infectar tanto al gato como a los huéspedes intermediarios que veíamos acá, como así también al hombre. ¿Qué va a pasar en el hombre? Cuando en el hombre ingrese el ooquiste o ingrese el quiste tisular, cualquiera de los dos se van a liberar y se van a formar los taquizoitos, los cuales rápidamente van a pasar a sangre periférica. Y en sangre periférica van a introducirse dentro de los macrófagos. Dijimos que es un parásito intracelular, ¿sí? Así, de esa forma, dentro de los macrófagos puede vehiculizarse a toda la economía del huésped, ¿sí? Reproducirse asexualmente dentro de los macrófagos e invadir otros tejidos como pueden ser sistema nervioso central, tejidos de músculo esquelético donde van a formar los quistes tisulares, ¿sí? O atravesar placenta e infectar al feto. ¿Sí? Entonces, dentro del gato se producen dos tipos de reproducción. Una esquizogonia, ¿sí? Es decir, una formación de gametocito, una esquizogonia, que es la reproducción asexuada, o una reproducción sexuada para formar estos esporoquistes. Y dentro de los huéspedes intermediarios, que habíamos visto algunos mamíferos, algunos herbívoros e inclusive el hombre, solo se va a reproducir de forma asexual. Epidemiológicamente, hay una seroprevalencia bastante importante en el mundo, ¿sí? Que puede ir desde el 20 al 75% de la población ha tenido contacto con este parásito, ¿sí? Ahora bien, de toda esta población, la mayoría van a ser asintomáticos. Si nosotros buscamos anticuerpos en pacientes embarazadas en Argentina, nos vamos a encontrar que en 32 al 54% nos va a dar positivos la presencia de anticuerpos. Es decir, que del 32 al 54% de las embarazadas argentinas han tenido contacto con el toxoplasma en algún momento de su vida. Dijimos que el huésped definitivo era el gato y en las heces del gato se elimina el del 1 al 2% de los gatos van a eliminar estos ooquistes. De toda la población de gatos, esta es la población infectada. Para el hombre, la vía de ingreso, la vía de infección van a ser la vía digestiva o la vía congénita, ¿sí? La transmisión congénita en mujeres embarazadas van a ocurrir si la infección se produce durante el embarazo o si la paciente tiene una infección previa y durante el embarazo el nivel de inmunosupresión que adquiere produce que haya una reactivación de esa infección previa. Entonces acá lo que vemos es la seroprevalencia teniendo en cuenta distintos países. Vamos a ver que en países de más desarrollo, en los países más desarrollados,
hay mayor seroprevalencia. Lo que venimos viendo habitualmente con las patologías parasitarias, donde los niveles socioeconómicos bajos son los que prevalecen, en este caso son los niveles socioeconómicos bajos por la tenencia de mascota en los hogares, fundamentalmente mascota de tipo gato, ¿sí? Entonces, el toxoplasma, una vez que se encuentra dentro del huésped, puede infectar cualquier tipo celular. Ahora bien, una vez que está dentro de la célula, por ejemplo, de los macrófagos, van a resistir la lisis intracitoplasmática de los macrófagos, van a impedir que se forme el fagolisosoma y de esa forma evitar ser destruidos. Eso también le permite al toxoplasma estar en un lugar que le impide el acceso de la inmunidad del sistema inmune del paciente. Más allá de eso, sí va a inducir formación de inmunoglobulinas, tanto de tipo IgM como de IgG, como de tipo IgA, como de tipo IgE. Ahora, estas inmunoglobulinas no son efectivas para eliminar completamente la infección. Sí son útiles porque si algún taquizoíto va circulando por sangre periférica, si la dosis del inóculo es bajo, estos anticuerpos se van a fijar a este taquizoíto y van a ser lisados a partir del complemento por la presencia de este anticuerpo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las manifestaciones clínicas, vamos a reconocer categorías. La toxoplasmosis adquirida por cualquier paciente inmunocompetente, la toxoplasmosis adquirida o reactivada en los pacientes inmunosuprimidos y la toxoplasmosis por infección congénita. ¿Sí? Dijimos que en los inmunocompetentes, del 10 al 20% de los pacientes son asintomáticos, cursan sin sintomatología. Y la patología inicial, ¿sí?, es una evolución clínica, benigna y autolimitada. ¿Por qué esto de autolimitada? La presencia de estos anticuerpos, si bien no eliminan completamente al parásito del huésped, puede favorecer a que los taquizoítos que circulen por sangre periféricas sean bloqueados y destruidos. Aquellos taquizoítos que rápidamente ingresaron a los tejidos y formaron los quistes tisulares, esos quistes tisulares son de un metabolismo bastante lento, se reproducen lentamente. Cuando se reproducen, si algún taquizoíto se escapa de ese quiste tisular a circular por vía sanguínea, la presencia de un sistema inmune competente va a mantenerlos, lo va a destruir y no va a permitir nuevas reinfecciones en otro tejido. Entonces podemos decir que un paciente inmunocompetente va a tener una patología bastante limitada, ¿sí?, con una sintomatología nula o leve. Si tiene sintomatología, esta sintomatología va a ser bastante inespecífica, donde van a observarse linfadenopatías cervicales o linfadenopatías generalizadas, ¿sí? También puede cursar con hipertermia, con malestar general, con sudoración nocturna, con odinofagia, esplenomegalia, mialgias. Ahora, un proceso completamente diferente ocurre en los pacientes inmunocomprometidos, donde la patología es mucho más severa, ¿sí? Puede pasar dos cosas: que el paciente esté inmunosuprimido y se infecte del toxoplasma, donde ahí el sistema inmune no va a poder disminuir la carga de toxoplasma circulantes y se va a producir una infección importante en cualquier tejido de la economía. O que el paciente haya adquirido previamente la infección y durante ese transcurso benigno de la infección del toxoplasma se inmunosuprima. Entonces, al inmunosuprimirse, ya pierde esa capacidad de regulación de la patología y la patología va a ser mayor, comprometiendo órganos bastante importantes que, según el compromiso del órgano, va a ser la sintomatología. Estos órganos más frecuentes pueden ser encéfalo, pulmón, miocardio, ojo, ¿sí? Estos son los que dan mayor sintomatología y son los que son más fáciles de hacer diagnóstico a partir de la presencia sintomatológica. En estos pacientes inmunosuprimidos, la enfermedad es grave. Dentro de estos pacientes inmunosuprimidos, vamos a poner un capítulo aparte a las embarazadas, que ellas tienen un nivel de inmunosupresión bajo, pero tienen un nivel de inmunosupresión. Bien, entonces, en estos pacientes inmunosuprimidos, la encefalitis es la presentación más frecuente. ¿Cómo van a observarse? Con deterioro del sensorio, convulsiones, alteración de los pares craneales, signos cerebelosos, trastornos motores y neuropsiquiátricos, ¿sí? Las lesiones cerebrales pueden ser múltiples,
bilaterales en el 70-80% de los pacientes y lleva a un 5% de neumonías. Muchos de estos pacientes inmunosuprimidos llevan a la muerte. Este es un corte tomográfico, ¿sí?, de un encéfalo de un inmunosuprimido, donde podemos ver acá el toxoplasma, el quiste tisular producido por el toxoplasma. Aquí hay 3 cortes con distintos tipos de señales, ¿sí?, donde vemos también el toxoplasma. ¿Qué va a pasar con la enfermedad adquirida congénitamente? ¿Cómo va a adquirir el feto la enfermedad? Lo va a adquirir a partir de la infección aguda de la madre embarazada. Esta infección puede ser porque en el transcurso del embarazo la mamá se infecte con el toxoplasma o porque traiga una enfermedad toxoplasmosis controlada por el sistema inmune y al embarazarse la disminución de la capacidad del sistema inmune haga que esta toxoplasmosis se reactive, ¿sí? Ya sea por una infección primaria o por una infección reactivada, ¿sí? Todos los taquizoitos que salgan a sangre periférica, estos taquizoitos tienen una predilección por la placenta. Entonces se van a dirigir a placenta, van a atravesar placenta y van a producir el daño en el niño. Ahora bien, va a depender de en qué periodo del embarazo se infecte para ver las gravedades. Si la infección materna primaria o reagudizada ocurre en el primer trimestre, del 10 al 25% de los fetos van a tener infección, van a nacer con una infección congénita. El resto puede tener aborto espontáneo, muerte fetal o una enfermedad severa neonatal. Si la infección materna es en el segundo trimestre, del 30 al 54% va a producirse esta infección congénita y de ese porcentaje del 72 al 79 van a tener manifestaciones tempranas. Y si la infección es en el tercer trimestre, del 60 al 65% se va a producir la infección congénita y del 89 al 100% va a nacer sin manifestaciones tempranas, pero sí van a aparecer manifestaciones tardías posteriores al año de vida. Si yo hago tratamiento a la madre, voy a reducir el 60% de la infección congénita. La incidencia de toxoplasmosis neonatal es del 2 por cada 1000 nacidos vivos. Esta infección congénita, ¿sí?, puede ser subclínica, temprana, tardía o secuelar, ¿sí? Las subclínicas no las vamos a poder observar, las tempranas van a tener lesiones tempranas, las vamos a poder ver tempranamente, las tardías o secuelares van a aparecer más tardíamente en el niño como retraso mental, sordera, convulsiones, corioretinitis, calcificación cerebral. Entonces vamos a volver un poquito acá, ¿sí? Si vemos este cuadro, vemos que en el primer trimestre es menos el porcentaje de infección, pero mucho más severo. Hay mucha mayor muerte fetal. A medida que avanzamos, la infección congénita es más frecuente y las lesiones van a aparecer más tardíamente. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a tener en cuenta qué tipo de paciente vamos a tener para poder hacer el diagnóstico. Si estamos pensando en una toxoplasmosis aguda del adulto, o estamos pensando en un paciente neonato, o estamos pensando en un paciente inmunocompetente, vamos a tratar de buscar el agente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de observar en sangre periférica del paciente la presencia de los taquizoitos, teniendo en cuenta que la parasitemia es bastante breve y de bastante poco inóculo, es pequeña, es escasa, por lo tanto vamos a necesitar métodos bastante sensibles para la búsqueda del agente. Ahora, si lo que vamos a pensar es en pacientes crónicos, ¿sí?, pacientes que tienen infección pasada, o en gestantes para hacer control de su presencia o ausencia de la enfermedad, vamos a utilizar métodos indirectos buscando las inmunoglobulinas, tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G. Entre los métodos directos que podemos hacer, podemos usar frotis, podemos usar gota gruesa, podemos utilizar algún procedimiento tipo Stroud, ¿sí? Y eso lo vamos a visualizar viendo los aparatos.
También podemos hacer por fluorescencia directa, es decir, tomar una muestra de sanguínea del paciente y aplicarle anticuerpos marcados con fluoresceína y verlo en el microscopio de fluorescencia, ¿sí? Estos son métodos directos que nos permiten visualizar el parásito. Hay otras metodologías que son un poco más antiguas, que es la inoculación en animales, y si bien es muy sensible el cultivo en tejidos, se necesita todo un equipamiento sumamente importante, ya que necesitamos primero cultivar células que puedan ser infectadas. En cuanto a los métodos indirectos, hay distintas metodologías. Hay una prueba que tiene un nombre propio, que es importante que la reconozcan, que es la prueba de Sabin-Feldman, que es la más antigua. Esta prueba pone en evidencia la presencia de anticuerpos en el paciente, ¿sí? Ahora bien, esta prueba es bastante laboriosa y necesita equipamiento especial, por ejemplo, que contemos con los toxoplasmas vivos, ¿sí? Se deben tener en el laboratorio toxoplasmas vivos, ¿sí? Por lo tanto, también tiene un riesgo para el operador. Pruebas más nuevas y pruebas más que hasta inclusive se pueden automatizar, podemos ver hemoaglutinación indirecta, podemos ver inmunofluorescencia indirecta, podemos ver ELISA, y hay una intradermorreacción que, si bien sirve, no nos va a distinguir entre infección crónica o infección aguda. Lo mismo que para esta podemos buscar de tipo IgM o de tipo IgG, siempre recordando de hacer par serológico. ¿Qué es muy importante? La prevención. Es muy importante la prevención en las embarazadas, en todas las embarazadas, tanto las que tengan serología negativa, es decir, aquellas embarazadas que no han tenido nunca contacto con el toxoplasma, como aquellas embarazadas que sí han tenido contacto y que reconocemos anticuerpos en ellas, ¿sí? Entonces, vamos a parar un poquito. Tenemos una paciente embarazada. Ustedes saben que durante el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre se hacen ciertos controles serológicos. HIV, hepatitis B, Chagas, sífilis y toxoplasma, ¿sí? Esos controles son controles serológicos. Tomamos muestra de la paciente de sangre y vemos la presencia de anticuerpos. Si la paciente estuvo en contacto en algún momento de su vida con el toxoplasma, va a tener anticuerpos positivos, ¿sí? Esos anticuerpos, de cierta forma, le sirven de protección, ¿sí? Para que la toxoplasmosis no circulen, para que los toxizoitos no circulen por su sangre periférica y se depositen en la placenta. Ahora bien, si esa paciente al embarazarse sufre un pequeño grado de inmunosupresión, hay que cuidar que no se reactive, ¿sí? Entonces, le vamos a seguir controlando los niveles de anticuerpos antitoxoplasma para ver que no se eleven, para ver que no se produzca un par serológico. Ahora bien, si la paciente es seronegativa, es decir, cuando en el primer trimestre le hacemos los controles y no posee anticuerpos para toxoplasma, debemos cuidar que no se nos infecte, porque si se infecta de toxoplasma, seguramente corremos mucho riesgo de que el feto sufra una infección neonatal, una infección congénita, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir estas pacientes? Haciendo el control serológico y conociendo cuál es su estatus serológico, y si son seronegativas, le vamos a aconsejar que si tienen de mascota gatos, que cuando el gato defeque, esas heces del gato sean eliminadas rápidamente. ¿Por qué? Porque de esa forma no le permitimos, si tuviese ooquistes, esa materia fecal, que esos ooquistes maduren. Esos ooquistes necesitan de 48 a 72 horas en el medio ambiente, con luz, para poder madurar y que sean infectivos. Obviamente que también tenemos que hacer control del gato sano, ¿sí? Si lo llevamos al veterinario, el veterinario diagnostica toxoplasmosis en el gato, que le dé tratamiento al gato para tratar de que no nos elimine los ooquistes, ¿sí? Otra cosa podemos hacer de prevención, evitar ingestas de alimentos crudos, fundamentalmente carnes, ¿sí? Fundamentalmente verduras, donde puede haber el gato defecado y estas verduras tener contacto con estos ooquistes malos. Los quistes, ¿cuál es la otra forma de infección? Dijimos, la ingesta del quiste tisular. Ahora bien, ese quiste tisular es bastante lábil a la cocción. Por encima de los 70 grados se destruye.
también se destruyen al ahumarlos y si los congelamos, recién por debajo de los 20 grados centígrados van a ser destruidos. ¿Sí? Una vez que los ooquistes han esporulado, es decir, salieron de la materia fecal del gato, pasaron más de 72 horas en el medio ambiente y ya están esporulados, son infectivos, son muy resistentes a las desinfectantes, a la congelación y a la desecación. Pueden perdurar por un medio importante, por un periodo de tiempo importante. Para esto no hay vacunas, entonces lo más importante es el control del paciente, ya sea el paciente inmunosuprimido o de la paciente embarazada. Bueno, con esto terminamos. Así que nos estamos bien.